número 1.8. Crea un programa a partir de las siguientes instrucciones. Crea una variable llamada nombres con un arreglo que tenga los siguientes elementos: Pedro, Pablo, María, Juan, Diana. Pídele al usuario que ingrese un nombre e insértalo al final del arreglo que creaste en el paso 1, es decir, este paso de acá. Pídele al usuario que ingrese otro nombre y reemplaza la tercera posición del arreglo con este valor. Recorre el arreglo e imprímelo. Y nos dan un ejemplo de cómo debería verse el resultado. Entonces ingresan a Camilo, él se va a la última posición y donde estaba María se reemplaza el valor por Ariel. Vamos entonces a llevarnos nuestro enunciado para poder desarrollarlo. Vamos a llevarlo a Visual Studio Code. No olvidar entonces crear el archivo, crear una consola para poder visualizar un mensaje, vincularlo a nuestro index.html y posterior a eso verificar que el mensaje que estamos imprimiendo sea el mismo que tengamos en consola. Con eso verificamos que hay un vínculo entre nuestro archivo JavaScript y nuestro archivo HTML. Entonces vamos a colocar nuestro enunciado acá y empezamos a hacer la validación de los valores de entrada, el proceso y los valores de salida. Valores de entrada. Entonces los valores de entrada, tenemos un valor de entrada que es, digamos, un valor del algoritmo que nos está diciendo crear una variable de nombres con un arreglo que tenga, vamos a ver aquí un segundo, que tenga los siguientes elementos: Pedro, Pablo, María, Juan y Diana. Entonces vamos a crear perdón, antes de ir a crearlos, este es uno de los valores de entrada, que es un array de strings. Es un string, pero es un array de strings. ¿Listo? En ese caso, estos son los valores predeterminados. Y esto no lo proporciona el usuario, sino es un valor que nosotros tenemos constante. Bueno, constante no, quiero decir, es un valor que ya está predeterminado dentro de nuestro algoritmo. Si no lo tenemos, no va a funcionar. Listo. Luego dice pídele al usuario que ingrese un nombre e insértalo al final del arreglo. Entonces, otro valor de entrada que tenemos, en este caso este es predeterminado porque es un valor que necesitamos para que funcione nuestro algoritmo. El otro sí es un valor que es un string, pero que lo proporciona el usuario. Entonces en este caso es un nombre. ¿Listo? Y eso lo proporciona el usuario. Y posterior a eso dice que también va a pedir otro nombre que va a ser con el que se va a reemplazar la posición del arreglo en este valor. Entonces básicamente tenemos esto mismo que tenemos acá, es solo que lo pide dos veces. Pide la entrada de dos nombres y el usuario tiene que ingresar esos dos nombres. Bueno, ahora en el proceso identificamos tres tareas. La primera, perdón, así, tres tareas. La primera es pide al usuario que ingrese un nombre e insertarlo al final. Entonces lo que va a hacer la primera tarea es insertar un nombre al final del arreglo. Listo. Esa es la primera tarea. Tarea 2 es la de ingresar un nombre, reemplazar la tercera posición del arreglo con este valor. Reemplazar la tercera posición. Listo. Y la tercera tarea es, si vamos a mirar acá, recorrer el arreglo e imprimirlo. Recorrer e imprimir arreglo. Esto yo lo hago para que nosotros entendamos que todos los algoritmos requieren unos valores de entrada, existe un proceso para tratar esos valores de entrada y luego posteriormente vamos a tener unos valores de salida. No significa que siempre tenemos que escribir esto. Yo lo estoy haciendo, pero esto es algo que nosotros deberíamos hacer en la mente o escribirlo en un papel. Si el algoritmo es muy complejo, deberíamos documentarlo, escribirlo en algún lugar para identificar estas cosas. Estos algoritmos son cortos, son fáciles de entender, entonces
Yo hago el ejercicio acá para que visualicen el proceso, pero no significa que esto lo tienen que escribir. Lo tienen que escribir en la medida de la complejidad del algoritmo. Solo estamos haciendo el ejercicio para, para que sepan cómo abordar los problemas, sin importar la complejidad que estos tengan. Los valores de salida al final, ¿cuáles son? Son, como es una iteración, en realidad lo que vamos a devolver es un string, y ese string va a corresponder a cada iteración. Entonces, en este caso, ese string va a pertenecer a cada uno de los campos o índices que tenga el arreglo. Listo. O la lista. Siempre he hablado de JavaScript, realmente estamos usando son listas. Una vez hemos identificado esto, ahí sí ya empezamos, ya sabemos por dónde empezar. Entonces lo primero que nos dicen es que creemos un arreglo que tenga estos elementos. Vamos a crear ese arreglo. ¿Cómo se debe llamar el arreglo? Según las indicaciones. Lo podemos llamar de cualquier manera, pero en este caso nos están pidiendo expresamente este nombre. Entonces le vamos a colocar LED. ¿Por qué LED en este caso? Porque en los puntos siguientes ese arreglo se va a ver afectado, esa lista se va a ver afectada. Entonces nombres, y voy a colocar ahí, perdón, lo defino como una lista, ahí está, y adentro voy a colocar esos valores. Recuerden que en JavaScript yo puedo crear las cadenas con las comillas dobles o las comillas sencillas, o unas o las otras, no ambas. Listo, voy a verificar, porque como estamos aprendiendo, vamos a verificar que eso sí funciona. Ahí estoy, ahí tengo el arreglo y tengo las 5 posiciones, de 0 a 4, de 0 a 4. Listo, ya tenemos el primero. Ahora dice, pídele al usuario que ingrese un nombre e insértalo al final. Entonces, eso ya lo hemos hecho antes. Entonces le vamos a pedir al usuario cons nombre y le vamos a decir, vamos a dejarlo LED porque lo vamos a usar nuevamente. Vamos a dejar LED y vamos a usar el prompt para capturar el nombre. Le vamos a decir ingresa un nombre, ingresa nombre a insertar. Eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Teníamos unos métodos. JavaScript tiene unos métodos para los que no lo recuerden, podemos simplemente, si no lo recordamos, ir a mdn JavaScript e ir al manual oficial, ¿sí? Y en el manual oficial podríamos simplemente verificar los métodos de, por ejemplo, de un array. Vamos a ver si los podemos encontrar. Por ejemplo, bueno, vamos a mirar. Creo que a partir de este lo podemos encontrar. Entonces, si se dan cuenta, cuando estamos en el apartado array, dice objetos globales de arrays, podemos encontrar, por ejemplo, al lado izquierdo todos los métodos, a este lado, todos los métodos que se pueden utilizar con los arrays. Entonces tenemos estos, el add, el concat, el entries, el every, el field, el filter, find, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay uno que nos va a servir muchísimo, que es el push, a través del cual podemos agregar uno o más elementos al final de un array, devolviendo la longitud del array. Listo. Nosotros podemos utilizar entonces ese método para hacer esta parte del ejercicio. Vamos entonces a tomar nombres, que es nuestro array, nombres.push, y qué es lo que vamos a poner de aquí adentro, el nombre que hemos ingresado por el prompt. Vamos a imprimir para verificar que efectivamente nuestro array nombres sí tiene ese valor. Guardamos, verificamos, nombre insertar, entonces le voy a decir Juan, y ahora tenemos Pedro, Pablo, María, Juan, Diana y otro Juan. Este último Juan fue el que yo agregué. Vamos a hacer el ejercicio con otro nombre. Voy a colocarle Luis. Entonces Pedro, Pablo, María, Juan, Diana y Luis. Ahí los tenemos. Entonces ya hemos atacado el primero, que es pídele al usuario que ingrese un nombre e insértalo al final. Ahora vamos con pídele al usuario
que ingrese un nombre y reemplaza la tercera posición del arreglo de este valor. Entonces la tercera posición de este valor sería María. Recuerden que los arrays, las listas, en este caso en JavaScript, siempre empiezan con el índice 0. Entonces cuando hacemos referencia al 3, realmente estamos haciendo referencia al índice 2. Vamos entonces a buscar, vamos a imprimir ese índice para verificar que es María. Para poder acceder a los índices vamos entonces a utilizar el nombre de nuestra lista, que es nombres. Vamos a usar las llaves, perdón, los corchetes, y entre los corchetes vamos a colocar el índice que nosotros queremos, al que queremos acceder, en este caso el 2, es decir, María. Voy a guardar, voy a decirle que el nombre que voy a insertar nuevamente es Luis, y cuando le digo que me imprima en la línea 26, miren que aquí se lee 26 y aquí es la línea 26, nombres en su posición 2, me extrae a María. Ya tengo a María, ya sé que este es el valor que deseo cambiar. Entonces, una vez ya tengo claro eso, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí le voy a decir nombres en la posición 2, quiero que lo cambie, es decir, quiero que le asigne. Acuérdense que el igual es asignación, y la asignación se hace de aquí, de esta parte, que es la parte derecha, hacia la parte izquierda. Entonces, ¿qué es lo que le voy a asignar? Otro nombre que quiero que ingrese. Entonces voy a colocar antes, a ver, después de empujar el nombre, de insertar el nombre que lo hice aquí en la línea 24, entonces voy a volver a solicitar el nombre. Voy a usar la misma variable y voy a decir ingresa nombre a reemplazar. Listo. Y este nombre que está acá es el que le voy a pasar aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Voy a explicarlo nuevamente. Tenemos nuestra lista con los 5 valores. Capturamos el primer nombre. Usamos nuestro array. Accedemos al método push, que nos permite insertar al final de ese array. Tomamos el nombre que cogimos por el prom. Lo va a insertar después de Diana, porque ese es el lugar que se indica como el final del array. Eso lo hacemos en esta línea. Posterior, lo que hacemos es volver a solicitar un nombre con el cual vamos a reemplazar el índice 2, que pertenece a María, y este valor que hemos capturado en el prom, entonces es el que le vamos a asignar a ese índice. ¿Qué quiere decir? Que el valor de María, que estaba en el índice 2, se va a sobreescribir con el nombre que nosotros hemos ingresado aquí en el prom, en la línea 25. Vamos a verificar entonces que eso es así. Vamos entonces a imprimir nuevamente nuestro array. Verificamos, guardo. Listo, voy a decirle nombre insertar, Luis. Nombre reemplazar, le voy a colocar, en vez de María va a ser Luisa. Entonces ahora tenemos que donde estaba María, ahora está Luisa, que es el valor que estábamos reemplazando. Listo. Lo último que dice este ejercicio es recorre el arreglo e imprímelo. Esto que estamos haciendo acá es solo imprimir el arreglo. Nosotros tenemos que recorrerlo. Entonces podemos hacerlo de varias formas, usando el for, usando el while, usando el do while, pero en este caso particular vamos a usar un método. Vamos a ver nuevamente los métodos aquí. Un método de los arrays, que solo pueden usar los arrays, que nos permite hacer la iteración. En este caso estoy haciendo referencia al for each. El for each es el método que ejecuta una función. Dice que indica una vez recorre cada uno de los elementos. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se implementa, y si se dan cuenta aquí tengo el array. Luego posteriormente utilizo o invoco el método, y dentro del método utilizo un callback para iterar los índices del array. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Aquí lo vamos a usar entonces usando el método for each. Recorremos el arreglo, la lista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nombres es el nombre de nuestra lista, mírenla acá. Ahora vamos a usar el for each, y aquí adentro vamos a usar un callback, vamos a usar una función
que pasa como parámetro de otra función, se le llama un callback. ¿Listo? Entonces, ¿a cuál función se le está pasando otra función? Al for-each, que es un método o función de los arrays, se le está pasando otra función. En este caso, esta función no tiene nombre. Esta función se llama una función anónima porque no tiene nombre. Si se dan cuenta, yo le puse function, pero no le puse nombre. Y se la estoy pasando al cuerpo de la otra función. Miremos otra vez. Aquí está la función for-each y ella está esperando que yo le pase otra función. En este caso, una función anónima. Ahí está. Anónima porque no tiene nombre. Entonces aquí es donde yo voy a imprimir cada una de las iteraciones. ¿Cómo las imprimo? Entonces imagínense que este nombre que está acá es equivalente a que todo esto que está aquí en realidad estuviera acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el for-each? El for-each va a llegar y va a decir, voy a donde Pedro y ese Pedro se lo voy a pasar a la función anónima. ¿Sí? ¿Cómo se lo va a pasar? A través de un parámetro y tengo que ponerle algo ahí para que sepa que es un parámetro. Le voy a poner nombre. ¿Listo? No importa, este parámetro que yo le ponga acá puede tener cualquier nombre. Yo necesito algo ahí para pasarle ese valor de ese índice, de ese array, a través del for-each a la función anónima. Y una vez estamos dentro del cuerpo de la función anónima, ahí podemos entonces, por ejemplo, imprimir ese nombre. Vamos a ver. Ahorita simplemente va a iterar el array que está acá, es decir, no va a tener en cuenta ni que agregamos un valor ni que borramos un nombre, sino que lo va a iterar desde acá. Vamos a ver qué funciona. Entonces, insertar Luis, Luisa, me va a iterar Pedro, Pablo, María, Juan y Diana. ¿Sí? Pedro, Pablo, María, Juan y Diana. ¿Cómo funciona esto? El for each lo que hace es llegar y decir, bueno, voy a iterar ese array que tengo a la izquierda. Voy a coger a Pedro, va a coger a Pedro, lo va a pasar aquí a la función anónima y lo va a imprimir. Luego, una vez ya lo imprimió, entonces va a coger a Pablo, lo va a pasar aquí a la función anónima y lo va a imprimir. Y luego el for each se va por María, se lo pasa aquí a la función anónima y lo imprime. Luego el for each va por Juan, se lo pasa aquí a la función anónima y lo mismo lo hace con Diana. Es decir, qué nombre va a recibir cada uno de los valores de cada uno de los índices en cada una de las iteraciones que hace el for each. Ahora sí, para terminar nuestra funcionalidad, pues nosotros realmente se la vamos a aplicar es a qué? A nombres, porque nombres ya tiene la modificación de haber insertado al final un nombre y de haber cambiado otro nombre en el índice 2, es decir, la posición 3. Entonces vamos a implementar nombres.forEach. Entonces vamos a hacerle el mismo ejercicio. Insertamos a Luisa al final. Vamos a cambiar el nombre de María por Luisa. Y al final tendremos entonces nuestra iteración: Pedro, Pablo, Luisa, Juan, Diana y Luis. Esta es la forma como iteramos un array, una lista, usando el método forEach que pertenece, valga la redundancia, a las variables de tipo array. Recordemos que en JavaScript array es un tipo de dato. En otros lenguajes el array no se considera un tipo de dato, se considera una estructura de datos. Hasta aquí entonces el punto número 8 del taller